Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, esto es Aquascapeland y yo soy Kevin. Bien, en este vídeo te voy a enseñar a utilizar Propel de Aquavitro, sí, la línea alta de Siken. Y en este caso te voy a enseñar a abonar el hierro con este nuevo producto. Si todavía no sabes cómo utilizarlo, quédate hasta el final porque hoy conmigo vamos a aprender un par de cositas. ¡Comenzamos! Bien chicos, antes de pasar a explicaros este producto, vamos a hablar de la importancia del hierro en nuestros acuarios. Bien, el hierro es un elemento que corresponde a la parte de los micronutrientes, es decir, los nutrientes que se consumen en menor medida en la cadena alimenticia de una planta, pero no por ello dejan de ser importantes. El hierro es una parte muy importante, sobre todo para que la planta no pierda coloración, ¿vale? Esta coloración se suele tornar, cuando tenemos una carencia de hierro, de color pálido o amarillo, ¿de acuerdo? Generalmente se suele notar, por ejemplo, en mis tanques lo he notado en las anubias. Son plantas que consumen a una velocidad menor que, por ejemplo, una rotala. Y estas plantas, si no les llega el suficiente hierro, suelen presentar carencias de hierro. Es por eso que controlé mi rutina de abonado y empecé a vigilar el hierro. Yo mi hierro lo estaba abonando en muy baja dosis, pero me di cuenta de que este hierro no era suficiente para completar todos los nutrientes que necesitan todas las plantas de mi acuario. ¿Cómo lo noté? Muy sencillo. Empecé a notar que las hojas de mis anubias ya no eran de color verde. Cada hoja nueva que salía se tornaba de color amarillo y así de color pálido la siguiente. ¿Esto por qué ocurre? Porque el hierro es un elemento inmóvil y no pasa de hojas viejas a hojas nuevas, sino que cada hoja nueva sale de color más pálido. Bien, entendido esto, ahora os voy a explicar cómo realmente funciona este producto. Y lo tenemos por aquí. Mirad, Propel es un elemento en el cual Aquavitro lo ha tomado de una forma especial. Como ya sabéis, el hierro se puede abonar junto con todos los elementos traza, pero Aquavitro ha decidido separarlo. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Suscríbete. Porque saben que es una parte muy importante de los micronutrientes. En este caso, os voy a decir todas las ventajas que tiene este producto. Primero, este abono completísimo de hierro viene en forma ferrosa. ¿Qué quiere decir esto? Que ya viene perfectamente el hierro para que la planta lo pueda consumir sin gastar un ápice de energía. ¿Con qué me refiero con esto? Que hay muchos tipos de hierro que abonamos al acuario de forma férrica y la planta tiene que gastar energía para asimilarlo y convertirlo en forma ferrosa, que es la forma más asimilable para la planta. En este caso, Aquavitro, en su línea avanzada de Siken, lo que ha conseguido es que ese hierro sea mucho más asimilable directamente de la planta. Ojo, no solo eso, sino que además ha metido dos tipos de hierro en forma ferrosa los dos. Primero, uno de absorción rápida y dos de absorción prolongada. Es decir, deja un remanente en el acuario, la cual la planta va a poder ir asimilando en base a lo que ella esté necesitando. Bien, además lleva un agente reductor que si tú tienes disperso en tu acuario, por ejemplo, hablamos del sustrato, ¿vale? O de otro tipo de elemento, por ejemplo, tu agua, el agua con la que hacen los cambios, por ejemplo, si es de grifo, y hay un remanente de hierro de forma férrica, Propel se va a encargar de transformarlo en forma ferrosa y lo cual esa planta lo va a asimilar mejor. Es decir, que estamos hablando de la forma de hierro más avanzada
gama del mercado. Me atrevo a decirlo porque en esta gama confío y mucho. Os voy a enseñar ahora cómo podemos abonar con este producto. Primero, es muy sencillo, pero ya sabemos que con el hierro no se juega. ¿Y por qué digo esto de que con el hierro no se juega? Bien, chicos, como sabéis, el hierro tiene que estar presente en el acuario, pero si nos pasamos podemos tener problemas con las indeseables. ¿A qué me refiero? A las algas. Sí, señor. Bien, el hierro, si nos pasamos de las dosis, podemos empezar a tener problemas de alga pincel, algas rodofitas, todo este tipo de algas que ya conocéis. Entonces, para no pasarnos, vamos a hacer un estudio de consumo. Os voy a dejar una etiqueta por aquí en la que podréis ver cómo hago el estudio de consumo. Bien, la forma de no pasarnos es hacer un estudio de consumo, es decir, cuánto es el hierro que mi acuario consume durante la semana, que son los días donde voy a estar abonando este hierro. Y esto lo podréis ver en este vídeo. Bien, pues chicos, vamos a pasar directamente a explicaros cómo yo trabajo con Propel. Según el fabricante nos dice que Propel aumenta el hierro, 1 mililitro de este producto aumenta en 100 litros 0,1 miligramo litro o 0,1 partes por millón de hierro, ¿vale? O sea que ya sabemos que si nosotros agregamos 1 mililitro de este producto en 100 litros de agua, aumentará el hierro en 0,1, no 0,01, no, 0,1, ¿de acuerdo? Esto tiene que quedar muy claro, los decimales, 0,1. Bien, yo haciendo un estudio de consumo de mi acuario, me di cuenta que a lo largo de 3 días mi acuario me consumía 0,2 mililitros. ¿Y cómo supe lo que consumía mi acuario cada 3 días? Haciendo un estudio de consumo, ¿de acuerdo? Lo primero que tenéis que hacer es el estudio de consumo. Por eso, ya os he dejado la etiqueta por aquí arriba, vais a mi vídeo y aprendéis cómo sacar el estudio de consumo. Bien, una vez que tú aprendes a sacar el estudio de consumo, va a ser muy fácil. Imaginemos que empiezas a notar carencias de hierro en tu acuario, ¿vale? Notas que, por ejemplo, las plantas se vuelven de color amarillo y cada hoja que sale de esa planta notas más amarillo, más amarillo, más amarillo. Bien, entonces estarías ante una carencia de hierro, ¿vale? Es tan malo tener un exceso de hierro como no tenerlo presente en la columna de agua. Digamos que sería un agua tóxica para nuestras plantas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es utilizar una calculadora. Os voy a dejar un enlace en la parte de abajo de los comentarios donde podréis entrar directamente. Aquí, en esta parte, vais a poder ver cómo trabajo con ella. Y es muy sencillo de utilizar. Nos vamos a Rotala Butterfly, entramos en esta página y vamos a la sección de calculadora. Bien, en la zona de calculadora hay una parte que nos dice, seleccionamos el lenguaje español y le damos a la parte de premezclados, ¿vale? Tenemos dos secciones, una que son para trabajar con sales y otra que es para trabajar premezclado o lo que los ingleses llaman los productos comerciales, ¿vale? Entonces entramos a premezclado, seleccionamos este producto, seleccionamos Propel y en la parte donde nos dice, hay una pestañita, ¿vale? Tenemos que seleccionar los litros de nuestro acuario que vamos a abonar. Por ejemplo, en este caso, este tanque neto tendría 70 litros netos, tienen que ser los litros netos, no los litros brutos, ¿vale? Los litros netos. Bien, seleccionamos los litros netos y nos vamos a ir a una pestañita que está más abajo y vamos a seleccionar objetivo a llegar, ¿vale? Esta forma de abonado es
para tú agregar lo que quieras, ¿vale? Es decir, controlando tu estudio de consumo, tú sabes lo que le hace falta al tanque. Hacemos una medición de hierro y, por ejemplo, nos da que el test, por ejemplo, yo utilizo el de cera, podéis utilizar cera, podéis utilizar JBL. JBL tiene los rangos más amplios, en cambio en el de cera son más cortos los rangos, pero tanto uno como otro vais a poder utilizarlo perfectamente. Bien, y en la parte de objetivo a llegar, seleccionamos, por ejemplo, si yo sé que mi tanque mido y está en 0, porque se ha consumido todo el hierro, para mi tanque, que yo ya tengo hecho el estudio, voy a agregar 0.3 ppm de este producto. ¿Para qué? Os lo explico. Para que yo dentro de 3 días, cuando vuelva a medir, el hierro estará en 0.1. ¿Por qué? Porque si mi acuario está consumiendo 0.2 cada 3 días, ¿vale? Y yo he añadido 0.3, ese 0.1 que me sobra va a ser que mi tanque nunca se quede sin hierro. Yo lo único que me tengo que preocupar es que cada 3 días tengo que añadir 0.2 miligramos litro de este producto. De esta forma, con los estudios de consumo, como yo os enseño en los vídeos, os va a ser muy sencillo. Además, con esta calculadora no vais a tener ningún problema. Es súper sencillo. Pero de todas formas ya sabéis que Propel aumenta 0.1 miligramos litro, ¿vale? O sea, 1 mililitro de este producto aumenta 0.1 miligramos litro de hierro en nuestro acuario. Sabiendo esto, ya podéis empezar a trabajar con él. Medís vuestro hierro, si os da 0, notáis carencias en las plantas que se os ponen amarillas, empezáis a notar problemas de clorosis y hacéis un test, veis que el hierro lo tenéis en 0, es hora de abonarlo. Pues con esta calculadora que os he dado, con Rotala Butterfly, vais a poder trabajarlo muy bien. Así que chicos, aquí queda el vídeo de Propel. Espero que lo hayáis entendido y cualquier cosita, por favor, me la hacéis saber a través de los comentarios, ¿de acuerdo? Si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos, dale un fuertísimo like para poder seguir apoyándome y que os traiga vídeos de esta calidad. Y sin más me despido, hasta el próximo vídeo, nos vemos, un saludo.